Buenas tardes, mi nombre es Karen Lisbeth Cordero Mejía. Actualmente tengo 26 años. Soy ingeniera en biotecnología egresada de la Universidad Abierta y a Distancia de México y llevo el canal La Ciencia Detrás de. Esta es una pequeña entrevista para nuestros amigos de Solo es Ciencia. Entonces, comenzando con las preguntas, la primera pregunta dice de esta manera: ¿qué te motivó a crear el canal y a subir videos? Bien. Esta es una historia muy curiosa porque yo desde hace bastante tiempo soy seguidora de los canales de divulgación científica, el robot de Platón creado por Aldo, de origen peruano, y el canal C de Ciencia creado por Martí, de origen español. Conforme yo fui siguiendo la trayectoria de estos youtubers, me enteré que en España hubo un evento donde se reunieron muchas figuras que hacen videos justamente para YouTube. Entonces ellos en este evento se reunieron con Crespo del canal Quantum Fracture y con Javier Santaolalla del canal Datum Voltio. Entonces ellos se tomaron una fotografía y en esta fotografía yo me di cuenta que todos eran varones. Entonces no había ni una sola mujer haciendo esto. Inmediatamente me lancé a la búsqueda en internet a ver si encontraba algún canal de divulgación científica hecho por alguna chica. Y sí encontré uno, el canal de True Curiosity, pero es un canal de habla inglesa. Entonces, posterior a esto, pues empezó aquella espinita en mí de, bueno, y si no hay otra chica haciéndolo, ¿por qué no lo haces tú? Entonces, bueno, eventualmente me di el valor para abrir el canal y subir los videos. Entonces, bueno, básicamente esa es la historia del canal. La segunda pregunta dice, ¿por qué YouTube? Bueno, esto viene de referencia desde el robot de Platón y desde C de Ciencia. Cuando yo vi que ellos utilizaban esta plataforma para divulgar ciencia, yo quedé fascinada por la forma en que ellos lo hacían. Entonces, básicamente por inspiración de ellos, decidí hacer lo mismo justamente en YouTube. La tercera pregunta dice, ¿por qué decidiste nombrar al canal La Ciencia Detrás de? Bueno, la idea original de nombrar así el canal era porque tenía pensado explicar la ciencia que ocurre detrás de algunos fenómenos cotidianos o de algunas situaciones. Por ejemplo, explicar de manera científica qué hay detrás de fenómenos como los huracanes, de fenómenos como sismos, incluso de criaturas de la literatura, como detrás de los vampiros, detrás de los zombies. Explicar de manera científica qué es lo que se encontraba o qué es lo que daba base para estas situaciones. Entonces, básicamente, por eso el canal se llama de esta manera. La siguiente pregunta dice, ¿qué te motiva y qué te desanima a divulgar ciencia y tecnología? Una de mis mayores motivaciones es que a mí me gusta muchísimo la ciencia. La ciencia para mí es algo extraordinario, es realmente fascinante. Entonces, esta es mi principal motivación, que a mí me fascina la ciencia. Lo que me desanima un poquito de esto es que mucha gente no está interesada en la ciencia y por lo mismo mucha gente a veces no conoce y no sabe realmente, y a veces se deja engañar por personas que divulgan supuesta ciencia incluso por YouTube. Entonces estas personas, al no tener una base realmente científica, bueno, realmente creen pues lo que otras personas les dicen y no se dan a la tarea de buscar. Entonces eso es algo que me desanima un poquito, pero a la vez es una motivación para que la gente se acerque a la ciencia, para que tenga más interés, para que conozca más de la ciencia. Entonces, básicamente es eso. La siguiente pregunta dice, ¿qué podemos encontrar en la sección La Ciencia Detrás de? Bien, esta sección es como campechana, porque en esta sección hablo de todo un poquito, desde medicina, como por ejemplo mi primer video que fue el síndrome de Takotsubo, hasta por ejemplo microbiología, astronomía, un poquito de ciencias ambientales. En esta sección es muy variada y hay un poquito de todo. ¿Qué podemos encontrar en la sección Ciencia a la Mexicana? Bueno, esta sección está dedicada única y exclusivamente a la ciencia y a la tecnología que se desarrolla aquí en México. Si yo encuentro o leo sobre alguna investigación que llame mi atención y que me parezca interesante, bueno, me pongo a buscar información y lo desarrollo un poquito más, pero solamente es ciencia y tecnología aquí en el país.
La siguiente pregunta dice, ¿qué podemos encontrar en la sección del Girl Power? Bien, esta sección está creada para dar a conocer los avances o las aportaciones que han tenido las mujeres en la ciencia. Por ejemplo, el caso de Rosalind Franklin, Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer en el espacio, Mary Anning, considerada la madre de la paleontología. Entonces, esta sección está dedicada para estas mujeres que han hecho e hicieron aportaciones enormes a la ciencia. La siguiente pregunta dice, ¿planeas a futuro añadir más secciones? Bien, es algo que hasta ahorita no había pensado. Estas 3 secciones ya de hecho me generan bastante trabajo porque tengo que buscar información. Por mi parte, pues yo soy la que me encargo de todo, desde buscar la información, crear el guión, grabar, editar. Entonces, creo que con estas secciones por ahorita tengo, posiblemente sí, si el canal crece un poquito más, posiblemente sí haga algunas otras secciones. La siguiente sección dice, ¿cómo surgió tu interés por la ciencia y la tecnología? ¿Quién o qué influyó? Bueno, yo recuerdo que desde niña a mí ya me gustaba mucho todo esto. Y en parte creo que es por la influencia que tuvo mi mamá. Mi mamá es profesora y ella solía comprar enciclopedias. Entonces estas enciclopedias pues se alojaban en la biblioteca de aquí de la casa. Entonces yo de niña ya tenía acceso a este tipo de literatura. Yo recuerdo que me fascinaba mucho ver las fotografías de los libros de botánica, de zoología, de biología. Entonces, en este caso, bueno, mi mamá fue la que influyó, y también creo que ese interés innato que había en mí para acercarme a la ciencia. La siguiente pregunta dice, ¿crees que hace falta interés en la ciencia y la tecnología por parte de los mexicanos? Si es así, ¿cómo se puede hacer para capturar su interés? Sí, creo que sí hace falta más interés por parte de la comunidad mexicana, por parte de la población. Desgraciadamente también no es algo que se divulgue de manera abierta. Hay mucha ciencia, eso sí, se hace mucha ciencia aquí en el país, pero creo que influye un poquito la manera en cómo se hace la divulgación, porque a veces solamente tiene acceso a esta divulgación pues personas que ya tienen cierto nivel de estudios. Entonces, ¿qué se podría hacer para que las personas tengan más interés? Pues hacer la ciencia accesible a todos. Accesible en cuanto a que sea fácil para ellos encontrar información, y también que sea fácil entenderla, porque bueno, obviamente la mayoría de las publicaciones utilizan un lenguaje técnico. Entonces lo ideal es que se pueda simplificar el lenguaje para que las personas lo entiendan, y de esta manera pues tengan un poquito más de interés tanto de ciencia como de tecnología. La siguiente pregunta dice, ¿crees que la falta de ciencia y tecnología en México es por falta de interés o problemas en la divulgación? Bueno, aquí creo que es ambos. Como dije hace ratito, la divulgación sí se hace, pero no es tan accesible. Posiblemente si en los canales de televisión abierta, que es la televisión a la que más acceso tiene la población mexicana, si en este tipo de programación se diera a conocer ciencia, bueno, sería otra cuestión. Si las cadenas de televisión dedicaran secciones a la ciencia, pues muchísima más población podría conocer lo que se hace en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y de esta manera se podría fomentar o despertar el interés para que las personas se acerquen a ella. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿por qué crees que es importante la ciencia y la tecnología para el país? Bien, ambas, ciencia y tecnología, creo que son muy importantes para que un país crezca y se posicione como potencia mundial. En el caso de México, sería excelente que México comience a desarrollar su propia ciencia y su propia tecnología para no depender de otros países. Esto haría que México creciera, se fuera posicionando como potencia. Entonces, realmente la ciencia y la tecnología yo considero que son muy, muy importantes para el país. La siguiente pregunta dice, ¿qué opinas del papel que se da a la mujer en la ciencia y la tecnología? ¿Qué está bien y qué no? ¿Qué se debe cambiar? Bien, el papel que ha tenido la mujer tanto en ciencia como en tecnología ha sido increíble, ha sido creo que un papel enorme. Tan solo el ejemplo de Rosalind Franklin,
cuya fotografía 51 dio las bases para desarrollar toda la teoría de la estructura del ADN. Es muy posible que sin esta fotografía esta teoría se atrasara en desarrollarse, porque bueno, eventualmente se descubriría, pero Rosalind Franklin tuvo un papel muy importante. Desgraciadamente a los investigadores Watson y Crick se les olvidó darle ese reconocimiento, ya sea porque no quisieron hacerlo en esos entonces. A las mujeres que se dedicaban a la ciencia y la tecnología pues se les hacía menos. Entonces yo creo que aquí influye también mucho esa mentalidad machista. Por ejemplo, aquí en México, bueno, desgraciadamente aún la hay, aún está esa mentalidad. Entonces también eso impide que las mujeres crezcan en las áreas como de ciencia y la tecnología. Aún son un poquito relegadas de esto, no se les toma esa importancia. Entonces esa parte pues está realmente mal. La parte buena pues es que cada vez más mujeres se incorporan a estas áreas, entonces eso realmente es excelente. La siguiente pregunta dice, ¿qué significa la ciencia y la tecnología para ti? Bien, ¿qué significado tienen? Hoy en día la ciencia y la tecnología son realmente muy importantes. La ciencia por su parte permite descubrir, por ejemplo, curas a enfermedades, permite descubrir vacunas o desarrollar vacunas. En este caso, por ejemplo, cuando fue el brote de ébola, inmediatamente a través de ciencia se buscó la manera de desarrollar una vacuna. Ya se tiene. Entonces, bueno, esta vacuna me parece que aún es experimental, pero ya se está desarrollando. En cuanto a la tecnología, bueno, es impresionante porque ambas, ciencia y tecnología, trabajan de la mano. Entonces, ambas considero que la finalidad sería buscar un beneficio para la población. Entonces, estas, bueno, son realmente importantes para el hombre hoy en día, tanto para descubrir curas o nuevos tratamientos, como para aplicarlos, en este caso que sería la tecnología, sería el medio para aplicarlos. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿cuál crees que ha sido el mayor avance o aporte en cuestión de ciencia y tecnología en el mundo y por qué? Bien, esta es una pregunta bastante complicada. Creo que no hay un aporte en específico que diga, este aporte fue el que lanzó a la humanidad. Porque todos aquellos pequeños aportes y todos esos grandes aportes que se han hecho a lo largo de la historia en conjunto han permitido el desarrollo del ser humano. Ya sea desde el descubrimiento de la primera vacuna hasta todos los avances en procesos industriales, creo que todos en conjunto permiten el desarrollo del ser humano. Entonces no hay un avance que podamos catalogar como el prioritario. Creo que todos son relevantes y todos son importantes. Y la última pregunta dice, ¿cuál crees que ha sido el mayor aporte hecho por un mexicano en ciencia y tecnología? En este caso, bueno, mi respuesta es un tanto similar a la respuesta de la pregunta anterior, aunque aquí cabe destacar que en México a nivel ciencia, el científico más reconocido y más destacado sin duda es Mario Molina, ganador del Premio Nobel por su investigación con los clorofluorocarbonados y la capa de ozono. Aún así, no ha sido el único mexicano, también se ha encontrado, por ejemplo, Miramontes, que fue pionero para la base de los anticonceptivos hormonales, y así como ellos, pues hay muchísimos científicos, muchísimos más investigadores aportando su granito de arena a la ciencia y la tecnología en México. Entonces yo considero que no hay un aporte tampoco que sea el prioritario, que sea el primordial. Todos en su conjunto van creando la ciencia y la tecnología aquí en México. Y bueno, en ese caso pues sería todo. Yo lo único que puedo decir es que realmente la ciencia es algo fascinante. Todo el mundo debería de tener ese interés hacia la ciencia y todo el mundo debe de tener ese acceso a la ciencia y a la tecnología. Entonces, bueno, pues eso sería todo de mi parte. Mi canal, repito el nombre, es La Ciencia Detrás de, y pueden también seguirme en redes sociales, que es Facebook y Twitter. Entonces, bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.